Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Estás en tu programa Conectados con Dios. Quiero invitarte, si no vas a ninguna iglesia, no asistes a ningún ministerio, quieres aprender cada día más de la palabra del Señor, venga, congréguese con nosotros sin ningún compromiso, hermanos. Nos reunimos en Avenida 14 de Julio, frente al edificio de Tecnos Design Computadoras en Plaza Los Cerezos. Ahí está el cubículo 5, el cubículo 6, dice un rótulo, Iglesia de Dios edificando nuestra casa. Será un honor, un placer, un privilegio el poder recibirle a usted y a toda su familia. No venga solo, por favor, traiga a cada miembro de su familia para recibir de Dios lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Así que un honor, un gusto, un privilegio poder saludarle y bendecirle el día de hoy, viernes 19 de mayo, cuando son las 12:35. Y vamos a terminar y a cerrar el ciclo de conociendo la voluntad de Dios. Estuvimos hablando lunes, martes, miércoles, el día de ayer. Pido disculpas, perdón, no pude darlo. En mi trabajo se complicaron algunas cuentas y pues tuve que estar ahí, pero fue el miércoles, no fue ayer. Ayer sí vine y hoy estamos cerrando el ciclo de la voluntad perfecta de Dios. Y hablábamos de cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Hablábamos de que la palabra del Señor me da una guía para conocer a Dios y qué es lo que a Dios le agrada. Recordemos que voluntad significa lo que le agrada, qué es lo que Dios pide de tu vida y de mi vida. Es como yo le dijera a mi esposa, amor, si hay algo que me encanta son los choricitos, de esos picantes, riquísimos. Podés ponérmelos de desayuno, de almuerzo y cena y yo me los como. Si mi esposa solo me pone pollo, si mi esposa solo me pone otro tipo de carne y no me complace, pues yo me lo voy a comer y gloria al Señor por ello. Pero me va a tener contento si me pone esos choricitos que son para asar, que son esos picantitos, hermano. Y yo le voy a decir, ay, mi amor bello, te amo, pídame lo que quieras. Aleluya. Pero ¿cómo puedo agradar a Dios? La Biblia es la única que me habla quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, qué es lo que Dios demanda de tu vida y de mi vida. Cuando yo conozco a Dios, yo lo voy a agradar a través de mi conducta. Voy a poner por obra la palabra del Señor. No voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se imagina que yo hiciera mi propia voluntad, hermano? ¿Qué lejos estaría del amor de Dios? ¿Se imagina que alguien se apareciera y me dijera, usted es un pastor mentiroso y yo voy... ¿Y qué me dice la Biblia? Hacer mi voluntad es golpearlo inmediatamente, defender mi integridad como hombre. ¿Pero qué me dice la Biblia? Ore por él, bendígalo, cúbralo, santifíquelo. Amén, ¿está entendiendo? Así que no se hace mi voluntad, sino lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer en diferentes situaciones de mi vida. Uno de los grandes errores que cometemos como hijos de Dios es que no leemos la Biblia y al no leer la Biblia ignoro cuál es la voluntad de Dios. Por eso el profeta Miqueas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la ley de Jehová. No conocemos la palabra, hermanos. Y nos morimos literal, ya sea una muerte espiritual o una muerte física, porque no aprendemos a hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué va a decir Dios? Ay, mis hijos, qué lástima. Tanto tiempo les he hablado a través de mi palabra, tanto tiempo he querido que me busquen, tanto tiempo he querido que tengan un contacto conmigo todos los días, pero lamentablemente no lo están haciendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire qué tremendo eso, hermanos. No seamos ignorantes a la Biblia. No seamos ignorantes a la palabra de Dios. Eso produce muerte, hermanos. No conocer la voluntad de Dios es hacer mi voluntad. Y cuando hago mi voluntad, hermanos, me salgo de los propósitos y de lo que el Señor tiene diseñado para tu vida y para mi vida. Pero hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante. Quiero cerrar este ciclo. Gloria al Señor. Y quiero hablarte de un punto muy importante. ¿Cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Ya vimos qué es lo que yo necesito para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer. Hemos estado viendo diferentes puntos de vista, pero yo quiero llevarte a Mateo capítulo 6, verso 10, hermanos. Mateo 7:21, perdóneme, Mateo 7:21. Evidencias de que yo estoy en la perfecta voluntad del Señor. Así que vamos, Mateo capítulo 7, verso 21, que dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras me dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor, que yo soy su dueño, entrarán en el reino de Dios. Esto no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Quiero hacer varias aclaraciones a través de este versículo. Usted me dirá, pastor, pero la salvación es por gracia. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo he creído, y si yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Señor, yo soy salvo. Déjeme explicarle, ciertamente tiene razón, la salvación es por gracia, no es por acciones, no es por obras, no es por lo que yo hago en el reino de los cielos, porque no existe la manera en que yo pueda pagar la salvación. Es imposible que yo la pague. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo con esta enseñanza? Hablando de la voluntad del Señor. Mira, si esta noche tú estás en una campaña cristiana, hermanos, y esta noche tú declaras, Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, gracias Cristo, porque diste tu vida en la cruz del Calvario, te alabo y te glorifico. Y esta misma noche usted muriera, ay hermano, usted ya está en el cielo. Usted tiene su nombre anotado en el libro de la vida. Por cuanto usted creyó, alcanzó la salvación y la vida eterna. Amén, ¿está entendiendo? Que si confesares con tu boca, Romanos capítulo 10, verso 8, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Amén. Yo soy salvo automáticamente, le creo. Creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero si usted se muere en esos días, hermanos, usted está salvo, aleluya. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? ¿Será suficiente haber dicho Jesús es mi Señor y seguir viviendo a la vieja manera de vivir? Jesús es mi Señor el domingo, pero de lunes a sábado en el trabajo sigue siendo una persona pedante, sigue siendo una persona orgulloso, sigue siendo un prepotente, no dejas que nadie te corrija, sigues diciendo malas palabras, pero el domingo estás en la iglesia cantando gloria, gloria, aleluya. Entonces ahí está la gran diferencia. No te moriste de la noche que confesaste a Jesús, eras salvo, pero a lo largo de la semana te contaminaste, manchaste tus vestiduras. Te corrompiste, negaste el nombre de Cristo Jesús. Por eso le está refiriendo, hermanos. Mira esto qué tremendo. No todo el que dice que yo soy su Señor y su Rey entrará en el reino de los cielos, sino aquel que obedece mi palabra y mis mandamientos, que hace mi voluntad. Por lo tanto, la evidencia número uno de saber que yo estoy en la voluntad del Padre es que vivo la palabra de Dios y lo obedezco. Ya recibí a Cristo, gloria a Dios. Ya me convertí al Señor, amén, aleluya, gloria al Señor. Ahora, ¿cómo es mi diario vivir en Cristo Jesús? ¿Estoy practicando la palabra? ¿Estoy viviendo la palabra? ¿Estoy dando evidencia de que nací de nuevo y que soy hijo de Dios? De eso se trata, vivir en Cristo Jesús y permanecer en Cristo Jesús. Por eso se lo aclaro, la diferencia es el tiempo. Mire, para testimonio, y esto es increíble. Yo era pastor de jóvenes en Iglesia de Dios de Barrio Alvarado y teníamos varias campañas, hermanos. Miren, nos visitaban jóvenes de muchos lados, pero la zona donde más rescatábamos jóvenes, hermanos, venían de la Celaya, de la borda de la Celaya. Hermanos, venían muchachos que estaban, hermanos, lamentablemente estaban en grupos delictivos. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Habían muchachos, hermanos, que a su corta edad, hermanos, ya tenían una lista, hermanos, hermanos, de una conducta terrible ante la sociedad. Uno de ellos llegó, hermanos, una noche de un sábado en la noche que era culto de jóvenes. Estaba predicando, hermano, y la unción y el fuego del Espíritu Santo. Aquel joven pasó enfrente, se postró en el altar, cayó de rodillas y dijo: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Perdona cada pecado que hay en mí, límpiame, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Y mire, puse las manos sobre él y muchos jóvenes, hermanos, fueron salvos esa noche para la gloria y la honra de Dios. Lo digo, hermanos. Este muchacho andaba en malos caminos. Este muchacho se arrepintió delante de Dios. Ese muchacho, yo le digo, esta noche fue salvo. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Tengo toda la seguridad de ello. 2 días después, este joven, sus enemigos lo encuentran en la borda, en el río. Salió corriendo, hermanos, y en el río lo fueron a acribillar.
y su vida quedó ahí, hermanos. Yo digo Señor, es increíble. ¿Cómo le permitiste llegar al culto de jóvenes, convertirse a Cristo, arrepentirse de sus pecados, Señor, mantenerse firme, Señor, y que por 2 días, Señor, tú le cuidaras y que llegara ese momento para que el enemigo arrebatara su vida? Y le digo, Señor, gracias, porque conoció la salvación. No le doy gracias porque murió de la manera en que murió. No, le doy gracias porque en su misericordia Dios lo rescató. Porque tal vez el día de mañana él no hubiera perseverado, él no se hubiera mantenido firme, él no hubiera vivido en la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque el grupo criminal que pertenece le exigían hacer cosas malas. Mire cómo actúa Dios. Por eso me sorprende cuando la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que vive en obediencia. A eso se refiere. ¿Qué tal si pasan años desde que usted recibió a Cristo, hermano? Y usted, hermanos, sigue haciendo cosas terribles, pero está sirviendo, está en los ministerios, está activado en los fines de semana, va a los retiros espirituales de su iglesia, pero sigue siendo un desobediente a la palabra de Dios. El día que usted llegue, hermanos, al trono del Señor, Señor, pero en tu nombre, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché demonios fuera en tu nombre, Señor. ¿Acaso no habían muchos milagros, Señor, que lo hacía yo en tu nombre? ¿Y qué le va a decir el Señor? ¿Saben qué? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes no son mis hijos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por lo tanto, la voluntad de Dios es guardar su palabra y sus mandamientos, ponerlos por obra, obedecer su palabra, es hacer la voluntad del Señor. No te estoy preguntando si sirves en la iglesia. Usted puede llegar al cielo sin haber servido a Dios, pero usted nunca va a llegar al cielo sin hacer la voluntad del Padre, vivir la palabra y ponerla por obra. ¿Me está entendiendo? De esto estamos hablando, conociendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, la evidencia número 1 de que sé que yo estoy en la voluntad de Dios es que obedezco la Biblia y pongo en práctica y obedezco la palabra de mi Señor y Rey. Los mandamientos de Dios es lo primero que cumplo. Por lo tanto, mi servicio como pastor, en los diferentes ministerios, hermano, que participo activamente en todo lo que la iglesia, me involucro en todo lo que la iglesia es, hermano, eso es lo de menos. La pregunta es, pastor, ¿sos obediente a la Biblia? ¿Realmente guardas la palabra de Dios? ¿Realmente obedeces los mandamientos que Dios te ha dado? Amén, ¿está entendiendo? Esa va a ser la evidencia número 1 de que hago la voluntad de mi Padre. Si usted está siendo desobediente, si usted está siendo una persona rebelde, la persona rebelde es aquella que se rebela contra la autoridad, que conociendo la Biblia y no la pone por práctica, hermano, nos metemos a un tremendo problema con el Señor. Dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Amén, ¿lo entiende? ¿Sabes qué le decía? ¿Cómo les enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Vaya conmigo, Mateo 6:10, por favor, rapidito, un capítulo atrás. Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Sabes cómo le enseñó Jesús a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. ¡Wow! Amén, ¿está entendiendo? Establece tu voluntad. Así como en el cielo eres soberano, así como en el cielo eres santo, eres digno y que tu gloria se manifieste en el cielo, así también aquí en la tierra establece tu trono, tu reino y tu perfecta voluntad en medio de nosotros. Sea usted quien tome el control de nuestras vidas de ahora en adelante. ¿Qué le estaba enseñando a los discípulos? No hagan su voluntad, permitan que la voluntad del Padre sea derramada en sus corazones. Permitan que el Espíritu Santo los dirija. Permitan que la palabra de Dios los corrija. Permitan que sea Dios mismo quien ordene su caminar de ahora en adelante y aprender a hacer la voluntad del Señor. Wow, aleluya. Mándame tus comentarios al 3298-0335 Jesús FM, nuestro número de WhatsApp, para tener ahí un contacto directo con la palabra del Señor. Si no, escríbenos a través del Facebook en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Quiero darte otro dato muy importante. Salmos 48. ¿Cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que yo estoy
en el camino correcto, que hago la voluntad de mi Padre. Salmos 40, verso 8, rápidamente, Antiguo Testamento. Salmos capítulo 40, verso 8. ¿Qué dice la Biblia? Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. En otras palabras, el salmista está hablando, por eso te he dicho, aquí me tienes, Señor. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mi corazón, dentro de mí, para ponerlas por obra. Amén. Aleluya. ¿Está entendiendo? La palabra es lámpara a mis pies. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Amén. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, así dice la palabra. Amén. Es la palabra la que me corrige, es la palabra la que endereza mis pasos, es la palabra, la perfecta voluntad de Dios que corrige todo lo malo que hay en mi vida. Si la palabra no logra transformarme, si la palabra no logra hacer esa transformación en mi vida, hermano, yo no nací de nuevo. Pero todo está en mi corazón y en mi voluntad por poder por obra la palabra del Señor. De mí depende vivir en obediencia. De mí depende honrar a Dios a través de mi obediencia. De mí depende estar en paz con Cristo cuando le honro a través de la obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Aleluya. Cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mi corazón. Amén. Amén. Hacer tu voluntad es lo que más me agrada. Hacer tu voluntad es lo que más me deleita. Hacer tu voluntad, Señor, saber que te estoy honrando, saber que te estoy dando lo mejor de mi vida. Nada me llena más, Señor, que estar en paz contigo y hacer tu perfecta voluntad. ¿Sabes qué le dijo el Padre a Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Cuando Jesús se sometió a la autoridad de Juan, su primo. Y cuando Jesús sale del agua, usted ya conoce, dice que se abren los cielos y el Espíritu Santo en forma corporal de paloma desciende sobre Jesús y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo todo mi gozo, en el cual tengo toda mi complacencia. En otras palabras está diciendo, en el cual me agrado porque es obediente a mi voluntad. Denle un aplauso al Señor, por favor, hermanos. Cuánta evidencia el Señor nos está hablando este día, que la obediencia es la única, hermanos, para hacer la voluntad del Señor, que su palabra es una guía, es una lámpara para nuestros pies, nos dirige en todo tiempo, hay que ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Así que el hacer la voluntad del Padre es nuestra mayor delicia. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Quiero estar bien con Dios. Quiero que se sienta orgulloso de mí. Quiero que me ame, que me abrace y me bendiga. Eso es lo que anhelo en mi corazón. Para ello tengo que vivir en obediencia y ser agradable para mi Señor y Rey. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que envíame tus comentarios a través del Facebook, a través de nuestro número de WhatsApp 3298-0335. Y quiero ir cerrando con este Salmos, el Salmo 143, verso 10. ¿Cómo sé yo que estoy en la voluntad de mi Padre? Salmo 143, 10. Vaya conmigo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué le está diciendo el salmista? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo debemos de estar orando, hermanos? Señor, enséñame tu palabra. Señor, revélame tu palabra. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, dame sabiduría para conocer tu palabra cada día más. ¿Qué le está diciendo el salmista? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién interviene para hacer la voluntad del Padre en esta ocasión? El Espíritu Santo. Amén. Es Él quien nos guía. Es Él quien abre puertas. Es Él quien tiene toda la autoridad y la potestad para
glorificarse en medio nuestro en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios y la palabra están con nosotros todos los días, hermanos. Por medio de ellos yo puedo hacer la voluntad del Padre, soy guiado, soy corregido, soy exhortado, soy edificado todos los días, hermanos. Cada día más de Él y menos de mí mismo. Hacer morir lo terrenal que hay en mi vida y crecer el yo espiritual para agradar a mi Señor todos los días. Obedecer sus mandamientos es hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Quieres vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres realmente honrar a Dios a través de tu vida? Hermanos, vivamos en obediencia. Honremos a Dios. Dejémonos guiar por la palabra del Señor y dejémonos guiar por su Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero orar por tu vida en este momento. Te hago la siguiente pregunta. ¿Realmente estás en la voluntad del Señor? ¿Realmente estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Realmente tu vida agrada a Dios en toda su manera de vivir? ¿Realmente estamos siendo obedientes a sus mandamientos? Sea cual sea tu respuesta, tienes que hacer los cambios necesarios para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir.